Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, lunes 1 de marzo del 2021. ¿Sí? Bueno, había quedado en que les iba a subir unas pequeñas pruebas, es decir, unas pequeñas preguntas. Lo obvié y estoy esperando mejor terminar las temáticas para hacerle un solo, es decir, un solo cuestionario, ¿sí? No sé, por eso no les había subido las preguntas en lo del día que les había indicado. Listo, bueno. En la clase del día de hoy vamos a ver, vamos a lo que eran las exposiciones. Creo que ahorita nos toca hablar sobre las temáticas de C y C++, me parece. Déjenme ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Listo es. La clase anterior vimos hasta lenguajes de programación de bajo, medio y alto nivel, ¿cierto? Entonces vamos a reforzar la clase de lo que es programación en medio del nivel, C, C Sharp, definiciones, comandos y ejemplos. ¿Sí? Listo. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con lo que es la programación en C, C Sharp, lo que es programación en medio nivel, ya los compañeros justamente lo habían indicado, que más se basa en lo que es la programación estructurada, ¿cierto? Y en esa programación estructurada viene o se toma en cuenta lo que es en sí la parte que tiene que ver con lo que es la programación en C y C++. Antes de iniciar lo que es la parte de C y C++, vamos a ver antes de eso lo que son tipos de datos y los operadores. También vamos a ver lo que es la definición de variable. ¿Qué es una variable? ¿Sí? ¿Cómo trabaja una variable? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que deben tener en cuenta en el momento de lo que es la programación de medio nivel, que es en C y C Sharp o C++? Vamos a ver también, vamos a ver también lo que es las estructuras básicas de control dentro de lo que es la programación en C y C Sharp, y que normalmente en C++ y que normalmente se utiliza casi en todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera hora. Vamos con la primera parte. Vamos con lo que es una variable. Vamos a buscar lo que es una variable. Variable viene de lo que significa de variar, ¿cierto? Algo que varía, ya sea en el tiempo o que está sujeta a cambio, justamente nos dice aquí, ¿no? Que varía o puede variar, que está sujeta a cambios frecuentes o probables. Más fácil es, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos este ejemplo. Vamos, este tachito como que se ve más feo. Mejor este de aquí. Tenemos este ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos como una caja que viene a ser el programa en sí, ¿cierto? Lo que vamos a desarrollar. Tenemos un problema y lo vamos a desarrollar. Vamos a hacer un programa para que funcione o para que solucione un problema, ¿cierto? Pero para que se solucione ese problema puede ser matemático, puede ser para obtener unas variables, para que funcione un actuador. Para que funcione un actuador debe de obtener valores, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué obtiene valores? Por medio de los sensores. Los sensores, como su nombre lo indica, sensan, ¿cierto? Obtienen valores. De acuerdo a esos valores que se obtiene, pasa luego a un actuador para que justamente haga una acción. Eso lo habíamos visto, ¿cierto? En lo que era el diagrama de un graph, ¿cierto? De una condición, se evalúa esa condición y de acuerdo a eso se pasa a hacer una acción. Ya cuando ustedes estén ya en el siguiente nivel, en el segundo semestre, van a ver lo que es la programación estructurada, si es que no sé si es que la van a estar viendo ya ahorita, o comenzarán ya
a ver también lo que es ya la programación en la parte de electrónica, aunque me parece que ya están viendo ahorita electrónica. Y ahí se han de haber dado cuenta que comienzan a utilizar ustedes sensores, ¿cierto? Ya sea sensores de distancia, como los sensores de ultrasonido, los sensores de pulso, que son, es decir, que choca algo o que se toca, y de acuerdo al valor que se obtenga, ejecuta una acción. ¿Cómo realiza la acción? Por medio de un servo, ¿sí? Por medio de un servomotor para hacer un movimiento, apertura o cerrar, ya sea válvulas, con puertas, ¿sí? Y así un sinnúmero de actuadores, ¿sí? Entonces, pero para que se realice esa acción, hay que censar, ¿no es cierto? Por medio de qué? Los sensores. Y esa variable o ese valor que se obtiene, ¿cierto? Ese valor que se obtiene, ¿qué pasa? Siempre debe de guardarse en un lugar, ¿sí? ¿Y a dónde va a ser ese lugar? Justamente ese lugar donde se guarda ese valor es como lo conocemos como variable, ¿sí? Que está representado justamente aquí por medio de esta cajita. Esta cajita viene a ser una parte de un programa, ¿sí? En donde se va a guardar algo, ¿sí? ¿Qué se va a guardar? Un dato, ¿sí? Y de ahí es donde ya entra la parte que vamos a ver a continuación, quieren hacer los tipos de datos. Aquí en esta gráfica, si se dan cuenta, dice mi dato. Claro, eso puede ser mi dato o un dato de algún sensor, un dato que yo ingrese, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este dato puede ser un dato constante, es decir, que no va a variar, o un dato que va a ser cambiado, ya sea paulatinamente por un ingreso que yo le realice o por un ingreso de un sensor, ¿sí? Por eso el nombre de varía, ¿sí? Variable, es decir, es un valor que va a variar, ya sea por una operación, ya sea porque lo voy a obtener de algún lugar y va a estar en constante variación. De ahí que tenemos dos tipos de variables, una variable global y una variable privada, variable pública o variable privada. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? La variable pública o global, como su nombre le indica, es una variable en donde con ese valor se puede hacer cualquier cosa y va a trabajar en todo el programa. Mientras que una variable privada es una variable que solo se trabaja en un rango del programa, no en todo el programa, sino solo en una parte del programa. ¿Sí? Teniendo claro eso, lo que es una variable, ahora sí vamos a entrar a la parte de lo que son los tipos de datos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tenga que ver con solamente esta parte de lo que es la variable? Ya saben, levanto la manito y le doy paso. ¿No? ¿Estamos todos claros? Listo. Ok, entonces continúo. Vamos entonces a hablar sobre los tipos de datos. Entonces, dentro de C, dentro de C Sharp, dentro de C++, y en muchos de los lenguajes de programación, casi todos manejan estos tipos de datos, ¿sí? En este caso me voy a enfocar más en el lenguaje C porque es el programa estructurado, que es el tipo de programación que normalmente ustedes van a trabajar. Hay dos tipos de programación, la programación estructurada, que se maneja más en la parte de automatización, y la programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la programación orientada a objetos, como su nombre lo indica, manejan objetos. Se maneja lo que se llama herencia, lo que se llama clase, lo que se llama polimorfismo, ¿sí? Pero no vamos a entrar a esa parte ahí porque no nos compete entrar a esa parte de ahí, sino más bien hablar sobre la programación estructurada. Dentro de la programación estructurada manejamos esto, los tipos de datos y más adelante veremos las estructuras que se manejan dentro de lo que son o dentro de lo que es la programación estructurada. Dentro de la programación estructurada también podemos crear funciones, eso sí podemos crear. Y esas funciones lo que hacemos es llamar a las funciones
para luego nosotros poderlas utilizar. ¿Sí? Listo. A ver, denme un minutito, déjenme marcar por acá para continuar con la clase. Entonces, justo ahorita vamos a ver la parte de lo que son tipos de datos y los operadores que se manejan en el lenguaje C. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos primero con los tipos de datos. Estos tipos de datos, ¿para qué me sirven? Ya les voy a mostrar un ejemplo de los tantos que tengo realizado. Justamente hoy la materia de programación en lo que es en electricidad, en la tecnología superior en electricidad, y justamente ahí vemos esta parte de aquí. Ustedes no sé si lo verán ahorita, la programación estructurada o el siguiente semestre. Entonces ahí también van a ver esto y mucho más a fondo, ¿sí? Entonces, ustedes para poder trabajar con una variable, necesitan primero indicar qué tipo de variable es la que van a utilizar. El tipo de variable significa el tipo de dato que ustedes van a ingresar a esa variable, ¿sí? Y de ahí vienen los diferentes tipos de variables, ¿sí? Tenemos los tipos numéricos enteros y los tipos numéricos flotantes o reales. Dentro de los tipos numéricos enteros tenemos el short, que aquí le dice trabaja con un byte. Ya habíamos visto lo que era byte, bit, serio, kilobyte, megabyte, gigabyte, kilobyte, ¿sí? Entonces, un short trabaja con un byte, que viene a ser un entero corto. Lo que normalmente siempre utilizamos son valores enteros, que se lo representa como int. ¿Sí? ¿Cuánto equivale un int? Equivale a 2 bytes y se lo conoce como entero. Va a ser siempre un valor entero. 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 80, bueno, un valor entero. ¿Sí? Si quiero trabajar con un valor entero largo, en cambio utilizo el long, que equivale a 4 bytes. Ya se lo denomina como un entero largo. Vienen a ser ya valores de millones, billones, trillones, ¿sí? Ya un valor ya sumamente mayor, ¿sí? Dentro de los tipos numéricos enteros encontramos el tipo de valor short. Aunque es un tipo de valor no numérico, sino carácter, se lo denomina como tipo numérico entero, ¿sí? Un char se lo utiliza cuando queremos, por ejemplo, guardar palabras o mostrar en el dato, es decir, caracteres, ¿sí? O palabras. ¿Cuánto equivale un char? Un byte, que viene a ser un carácter entero corto, ¿sí? Ya más adelante les mostraré un ejemplo de cómo trabaja una variable char, ¿sí? Luego tenemos los tipos numéricos flotantes o reales. ¿Cuándo se trabaja con estos tipos de números? Cuando estamos trabajando con valores decimales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos una división, por ejemplo, 5 dividido para 2 es a 2,5, me parece, ¿cierto? Entonces, si yo estuviera trabajando con un valor entero, me daría el valor solo de 2, o si me lo redondea, me da el valor de 3, ¿cierto? Pero para yo obtener el 2,5, debo de ponerle como un valor ya sea flotante o como un valor double, ¿sí? O normalmente llamado doble, ¿sí? El float equivale a 4 bytes denominado como flotante. Y el que normalmente siempre utilizamos es el double, ¿sí? ¿Por qué? Por la precisión que nos da. Claro, trabaja con más bytes, pero es un flotante de doble precisión, ¿sí? Entonces, por eso normalmente siempre se aconseja trabajar con el double, ¿sí? Aunque con el float también, pero si queremos trabajar con valores precisos, ¿sí? Trabajamos con el double, ¿sí? Esos son los tipos de datos con los cuales se trabaja en el lenguaje C y, por no decirle, la gran mayoría de los lenguajes de programación, ¿sí? Aparte de los tipos de operadores, de los tipos de datos, perdón, tenemos también operadores aritméticos, con los cuales nosotros podemos realizar
la suma solamente escribiendo el signo de más, la resta con el signo de menos, la multiplicación con el asterisco, no con la X, sino con el asterisco, la división con el slash, y si queremos obtener el módulo o el resto o el valor residual, utilizamos el porcentaje. Esto como un operador, ¿sí? Seguimos. Aparte de esos operadores aritméticos o matemáticos, tenemos también los operadores relacionales. Y de ahí tenemos, por ejemplo, ya lo conocen, el mayor que es con el de la mano derecha, el menor que es con el de la mano izquierda, ¿sí? Por ejemplo, para saber si un valor es mayor o menor que tal cosa, ¿sí? O, por ejemplo, cuando ustedes hacen en Excel, quieren obtener, por ejemplo, los estudiantes que tengan menos de 30 están reprobados, por ejemplo. Entonces, ahí utilizan el menor que, ¿sí? O puede ser el mayor igual, o menor igual, o el no es igual o distinto, que están acá abajo, ¿no? Mayor igual, menor igual, el igual que se utiliza con doble igual, y el distinto o no es igual, ¿sí? Continuamos. Aparte de esos operadores, tenemos estos tipos de operadores lógicos, ¿sí? Esto ustedes lo han de ver, no sé si lo estarán viendo en la parte de matemática, no recuerdo si es en la materia de matemática o otro nombrecito que tenga en la materia de matemática, y en electrónica también. Normalmente son denominados como compuertas lógicas. Acá en la programación lo llamamos como operadores lógicos, que viene a ser lo mismo, ¿sí? Y tenemos el ampersand, que es denominado como AND, o también llamado como la I, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es un producto lógico. Ya vamos a ver cómo funciona este producto lógico. También tenemos el operador doble barra, que es el OR, o también denominado como O, ¿sí? Que viene a ser en cambio una suma lógica. Y por último, cerrando con signo de admiración, denominado como NOT, o también como no, que viene a ser la negación. Si usted dice verdadero, la negación de verdadero es el falso, ¿cierto? Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos con el primero, con el operador AND. El AND, ¿qué era? Era un producto, es decir, una multiplicación, ¿cierto? Tengo la variable P y tengo la variable Q. Y la respuesta de esto es de P y Q, o P and Q, o P por Q, ¿sí? Se obtienen estos valores. Digamos que tengo yo una condición. ¿Se acuerdan cuando estábamos en los métodos de Grapse? ¿Cierto? En el diagrama de Grapse. Que se debe cumplir una función para poder ejecutar una acción. Digamos que tenemos dos condiciones que se tienen que cumplir dos condiciones multiplicadas para que se pueda ejecutar. Es decir, debe ser esta función y esta función para que se cumpla tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una función y otra función son verdaderas ambas? Por ejemplo, si yo digo 3 es menor que 5, sí, es verdadero. 7 es mayor que 3, sí, es verdadero. Entonces, como las dos son verdaderos, la respuesta me va a decir que sí es verdadero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la condición, en cambio, me dice? Voy a hacer otro producto u otro AND. La condición me dice 10 mayor que 5, sí, verdadero. Y 3 mayor que 10, falso. Entonces, la respuesta que voy a tener, o por el camino por el cual se va a ir, va a ser por el falso, ¿sí? Para esto le sirve esta tablita. Y es fácil aprendérsela. ¿Cómo no la podemos aprender? Si estoy utilizando el operador AND, que es la multiplicación o producto, o ya denominado como I, es fácil.
solo me va a dar como respuesta verdadero si los dos valores son verdaderos. Caso contrario, todo es falso. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, cuando esté utilizando la compuerta AND o el operador lógico AND, solo va a ser verdadero si las dos sentencias son verdaderas. Caso contrario, todo es falso. ¿Sí? Y ocurre diferente, en cambio, cuando estamos trabajando con las compuertas OR, o denominada o también denominada suma, ¿sí?, de sentencias. Acá, en cambio, solo va a dar falso cuando las dos sentencias sean falsas. El resto todo va a ser verdadero, ¿sí? Es como, por ejemplo, que yo me ponga a describir algo y diga, puede ser esto o esto, ¿sí? Por ejemplo, es una región, ¿ya?, del Ecuador, por ejemplo, que tiene playa y sale el sol, por ejemplo. Perdón, tiene playa o tiene un clima soleado, caluroso, ¿ya? Entonces, de ley va a ser verdadero, ¿sí? Pero en cambio, si yo les digo, es una región de la sierra en donde haya playa, ¿ya? O es una región de costa en donde nieve, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las dos son falsas. Como las dos son falsas, me va a dar ¿qué cosa? Una respuesta también falsa. Entonces, ¿cómo yo sé la respuesta? Si yo sé que es el operador OR, que es O y que es una suma de sentencias, entonces solo me va a dar falso cuando las dos sean falsas. Caso contrario, todo va a ser verdadero, ¿sí? Es todo lo contrario al AND. En el AND, las dos deben de ser verdadero para que me dé verdadero. El resto me da falso. Con el OR, las dos deben de ser falso para que me dé falso. El resto da verdadero, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la negación. ¿Qué es la negación? Solamente se trabaja con una sentencia, ¿sí? Si la sentencia le dice que es verdadero, la negación de verdadero va a ser lo contrario, falso. Y si es una sentencia que le dice falso, la negación de eso va a ser lo contrario, que es verdadero. ¿Sí? Listo. Hasta ahí hemos terminado lo que son los tipos de datos y operadores. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Ya saben, si hay alguna duda, alguna cosa o algo que sugerencia, inquietud, alguna cosa, ya saben. Levanta la manito y les doy paso. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay nada? ¿Estamos claros? Listo, bueno. Entonces terminamos esta presentación y vamos con la siguiente presentación. La siguiente presentación, en cambio, es un poco más complicadita porque, en cambio, aquí vamos a ver las estructuras de control. Y la estructura de control sí ya difiere mucho y hay que tener muy claro bien cómo trabajan estas estructuras de control, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura de control tenemos dos y en ellas se subdividen, ¿sí? La primera estructura de control es la estructura secuencial. ¿Qué nos dice? Consiste en ejecutar secuencialmente una acción simple detrás de otra. Se considera acción simple a las acciones de leer, escribir, asignar valor a una variable e invocar a un módulo o función. ¿Qué significa eso? Significa que en ese programa o esa estructura va a ser, como su nombre lo indica, lineal, ¿sí?
no va a haber ningún cambio y hace justamente estas acciones, las acciones que me indica aquí. Lee un valor, lo escribe o lo asigna o llama a una variable o a una función. ¿Sí? Eso es una estructura secuencial, es decir, comienza y de una forma lineal va hacia abajo, ¿sí? Y se va reproduciendo, va realizando ciertas acciones, pero solo de esa manera, ¿sí? Lineal, secuencial, de arriba hacia abajo, ¿sí? Dentro de esta estructura encontramos dos estructuras, ¿sí? Dentro de la estructura de decisión tenemos la decisión simple y la decisión múltiple o llamado como switch case. Aquí les voy a leer. Me dice, estructura de decisión. Permite decidir entre ejecutar uno u otro conjunto de acciones en función de que se cumpla o no una determinada condición lógica. Hay otra estructura de decisión como la múltiple, switch y el if inline. ¿Sí? ¿Cuáles son esta estructura de decisión? Es la que nosotros la conocemos como el if, como el si. ¿Qué quiere decir? Preguntamos si se cumple esta condición, ¿sí? Si esta condición, ahí utilizamos los operadores, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Si se cumple esta condición, si es verdadero, haz esto de aquí. Si es falso, en cambio, hace esta otra acción, ¿sí? Es como, por ejemplo, que ustedes estén programando por ejemplo, un pequeño robot automático, ya que ande por un lugar X, ¿sí? Entonces, ese robot va a seguir recto mientras no encuentre un obstáculo, ¿cierto? Entonces, siempre va a estar preguntando, ¿hay obstáculo? ¿Sí o no? No hay obstáculo, camino. ¿Hay obstáculo? No, camino. ¿Hay obstáculo? No, camino. ¿Hay obstáculo? Sí. Y ahí viene y hace otra acción. Giro a la derecha o a la izquierda. Ya depende de lo que ustedes han programado. Si gira a la izquierda, gira a la izquierda. Viene una nueva decisión. ¿Hay obstáculo? Sí o no. Si hay obstáculo, giro. O si no hay obstáculo, camino. ¿Sí? Entonces ahí vemos la estructura de decisión. Si se ejecuta una condición, si es verdadero, hago esto. Si es falso, hago aquello. ¿Sí? Es una estructura de decisión simple. Cuando una estructura de decisión múltiple o también llamada como switch case es cuando normalmente, ustedes lo han de haber visto por ejemplo en una página web. En una página web normalmente tenemos pestañitas, ¿cierto? Ustedes le dan clic a una pestaña y se le presentan varias opciones. Entonces, si quieren, por ejemplo, ir a una opción, le dan clic a un botón y ¡pum! Lo lleva a una página. Quieren ir a otra cosa, le dan clic a otro botón y le lleva a otra cosa, ¿cierto? Eso viene a ser la ideología de un switch case. Vienen a ser casos y dependiendo del caso que usted escoja, ese es el que usted va a realizar. Termina de hacer ese caso y sale. Parecido a la estructura que ustedes vieron en el método Grapser del direccionamiento, ¿cierto? ¿Cómo trabajaba el direccionamiento? Veía una condición, si se aprobaba esa condición, la hacía y luego regresaba, mientras la etapa inicial estaba abierta, ¿cierto? Ingresaba, viene a la condición 1, ¿se cumple esa condición? No, pasa a la condición 2. ¿Se cumple esta condición? No. Va a la condición 3. ¿Se cumple esta condición? No. Va a la condición 4. ¿Se cumple esta condición? Sí. Realiza la acción de la condición 5, termina de hacer esa acción, sale y da la vuelta y viene a la etapa inicial. Ingresa a la etapa inicial y comienza nuevamente. Condición 1, ¿se cumple? No. Condición 2, ¿se cumple? Sí. Entra a la etapa 2, ¿sí? Ejecuta la acción y sale. Da la vuelta y así sucesivamente hasta que esté habilitada la etapa inicial. ¿Sí? Así es como trabaja un switch case. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo es una estructura de decisión? Entonces, dentro de la estructura de decisión tenemos dos. Lo que es el if o la decisión simple y el if inline o switch case, que es la decisión múltiple. ¿Sí? Son esos dos tipos de estructura de decisión que tenemos. Ahora sí, ¿no hay duda hasta aquí? Manito, ¿no? ¿No hay nadie que tenga duda? Bueno,
Continúo entonces. Vamos con la siguiente. Estructura de decisiones repetitivas. No, perdón. Estas son estructuras de decisiones anidadas. Bueno, este diagrama de aquí es un tipo de diagrama de flujo, denominado diagrama de flujo. Como ustedes, como vimos, fue un diagrama de Grapset, ¿sí? Este es un diagrama de flujo, muy fácil de entender, ¿sí? Y de poderlo explicar. Ya se lo voy a explicar y ya les voy a indicar cómo trabajan cada una de estas figuritas. Si ustedes aprenden, así como el Grapset, perdón, cada figurita de este diagrama de flujo, ustedes pueden leer cualquier diagrama de flujo. Normalmente la gran mayoría de las empresas para definir los procesos utilizan este tipo de diagramas que se llaman diagramas de flujo. Normalmente cuando ustedes van a una oficina, en la parte de recepción o en las ventanillas o ahí los murales o las carteleras, ustedes normalmente siempre van a encontrar un diagrama de flujo. Van a encontrar un proceso y si ustedes aprenden a leer el diagrama de flujo, ahí les va a decir, para hacer este proceso debo de entregar este documento, debo de hacer esta acción, si tengo esto, hago esto, si no tengo esto, me toca hacer esto de aquí y así sucesivamente. Ya les voy a explicar este diagrama. Aquí me dice estructura de decisión anidada. Es cuando en una estructura de decisión utilizamos otra estructura de decisión. Es como lo que tenemos. Les explico cada grafiquito. Tenemos este gráfico que es como un óvalo invertido, ¿cierto? El óvalo invertido es para dar el inicio y también para dar el fin, como está acá abajo. Normalmente siempre en el óvalo de arriba, que es el del inicio, es donde ponemos el nombre del proceso, ¿sí? Tenemos luego este diagrama que está en color verde, esta figura, que es como un trapecio, ¿cierto? Está de color verde. Y se dan cuenta, tiene una flecha hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que utiliza cualquier tipo de dispositivo de salida. ¿Qué significa? Que voy a trabajar con cualquier dispositivo que saque o envíe resultado. En este caso, lo que va a hacer es mostrarme una información, ya sea por pantalla, por impresora, por un monitor LED, por una pantalla LED, por lo que sea, ¿sí? Este gráfico de acá abajo, si se dan cuenta, es el mismo gráfico de arriba, sino que está con otro color y la diferencia es que está con la flecha hacia abajo, hacia adentro. ¿Qué significa? Es un valor que va a ingresar. Y aquí es cuando ya comenzamos a ver ya variables. Si se dan cuenta, tengo tres variables que me van a ingresar. Variable A, la variable A, la variable B y la variable C. Luego que ingresan esas variables, ¿sí? Aquí por ejemplo me está diciendo, por pantalla me está diciendo ingrese 3 valores enteros. Yo como usuario me está pidiendo eso, ¿qué yo voy a hacer? Ingresar 3 valores. El 1, el 2 y el 3. Listo, ingreso esos 3 valores. Y como este diagrama es para saber, acá abajo me va a imprimir cuál es el mayor, cuál es el medio y cuál es el menor, entonces me debe de validar, ¿sí? Debe de hacerme, ¿qué cosa? Ver si esa condición se cumple o no y de acuerdo a eso hace una acción. Entonces, este rombo en un diagrama de flujo se lo denomina como decisión y este rombo es una decisión simple. Esta es la condición que yo le decía. Si se cumple esto, si es verdadero, hace esto. Si es falso, hace lo de acá. ¿Sí? Entonces, aquí viene una condición. Me dice, A es mayor que B, es decir, aquí me dice en letras A y B, pero aquí arriba en la parte gráfica rosada yo ingresé 3 valores, ¿sí? Entonces, internamente la máquina ya sabe los valores que me ha ingresado. Entonces va a hacer la comparación si A es mayor que B. Si A es mayor que B, si esto se cumple, si esto sí es verdad, ¿qué pasa? Va a hacer lo que está en el camino de la B, de verdad. Pero ¿qué pasa? Aquí cuando se dice que estamos utilizando una decisión anidada, porque tengo una decisión dentro de otra decisión, ¿sí? Entonces viene y me pregunta ahora, si A es mayor que C, y si eso sí se cumple, entonces va y me realiza lo de acá.
este cuadrado, rectángulo, ¿qué significa? Significa que es un proceso, una acción, ¿sí? Algo parecido como en el Graph-Set. Entonces, ¿qué hace en esta acción? La variable a la guarda en otra variable denominada mayor, ¿sí? Y listo. Y ya hizo su acción y continúa. Y encontramos otra decisión simple dentro de otra decisión simple que está dentro de otra decisión simple. A eso es lo que le denominamos decisión anidada, ¿sí? Porque hay varias decisiones simples dentro de otra decisión simple, ¿sí? Por eso le denominamos decisión anidada. Y listo, venimos acá. Si B es mayor que C. Si B es mayor que C, si eso es verdad, entonces ¿qué hace? La variable B se guarda en otra variable denominada medio. Y la variable C se guarda en otra variable denominada menor. Como estamos con esta, miren que hemos ido así. Esto se cumple, verdadero, sí. Esto se cumple, verdadero, sí. Esto se cumple, verdadero, sí. Llegamos acá, bajamos la flecha, seguimos, bajamos la flecha, llegamos acá. Y aquí, ¿qué me hace esto? Mostrar, la flecha está hacia afuera, ¿cierto? Entonces me dice, el valor mayor es el mayor. ¿Qué va a imprimir? Lo que se guardó en la variable mayor. Como todo se fue por la letra B, que todo era verdad, entonces me va a imprimir el valor de A, el mayor. El valor medio es medio. ¿Qué me va a imprimir? El valor que yo ingresé en la variable B, lo imprime acá. Y por último, el valor menor es menor. ¿Qué me va a imprimir? El valor que yo guardé en la variable C. ¿Sí? Y eso es lo que se muestra. ¿Sí? Normalmente esto en la parte autónoma o automática, que es ya en su carrera, normalmente ya cambia la concepción de esto. Es en cambio como que tuviéramos aquí válvulas de forma automática. Esto más o menos ustedes ya lo verán más adelante, donde se trabajan con los sistemas de control SCADA. ¿Sí? Los sistemas de control SCADA son sistemas de control que se utilizan para la automatización de empresas ya grandes. Aquí en Esmeraldas tenemos 2 empresas que trabajan con estos sistemas de control SCADA. No sé si Autoridad Portuaria también tenga el mismo tipo de sistemas de control, pero las que sí tengo conocimiento son 2. La refinería y Termoesmeraldas. En Termoesmeraldas, en la subestación 2, justamente trabajan con un sistema de control SCADA. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya ustedes también verán en esa materia, ya cuando vean los sistemas de control SCADA, verán esa parte de ahí. Entonces, normalmente los sistemas de control SCADA, ¿qué son? Yo manejo por medio de una pantalla o un programa que se llama sistema de control SCADA y me está haciendo los valores de subidas y bajadas. Tengo un grafiquito. Es más o menos como ustedes han visto los Simpsons, ¿cierto? Lo que hace el trabajo de Homero en una planta central, ¿cierto? Él solamente está sentado monitoreando el monitor. Si algo pasa, nomás coge el mouse, da clic ahí, verifica la variable, pum, la pone, la corrige, chum, ya, y se fue. Por eso supuestamente Homero no hace nada, ¿cierto? Porque justamente está manejando un sistema de control SCADA. Y eso es lo que hace un sistema de control SCADA. Tenemos una parte gráfica en donde me está regulando. Yo estoy aquí en mi computador, puede estar desde mi casa, y yo estoy a cientos de kilómetros en una empresa, en donde están los sensores, que esos sensores me van a dar valores. Y esos valores se van a guardar justamente en estas variables, ¿sí? Y siempre van a estar haciendo estas comparaciones, ¿sí? Y ahora, en vez de imprimir, en cambio va a hacer los actuadores, que normalmente son los cierres de válvula o aperturas de válvula. Por ejemplo, hay una caldera, ¿ya? Y esa caldera debe estar en tantos grados Celsius, por ejemplo, ¿ya? Y el sistema de control SCADA me comienza a mandar una alerta amarilla, porque esa caldera se me está sobrecalentando demasiado, ¿sí? Entonces, como hay un sensor, si por A o B razón la forma automática no me funciona, en pantalla me va a mostrar esa alerta amarilla, que se me está sobrecalentando esa caldera. Si automáticamente ese sistema de control SCADA, ya después que verificó por medio de estas sentencias, ¿sí? Y no hace la apertura
para que entre aire para bajar o para que entre un refrigerante para bajar un poco la temperatura, ¿qué pasa? Me va a saltar en cambio la franja amarilla, sino que va a ser la roja. Eso va a depender también del sistema escala donde haya sido realizada. Normalmente en termo, como lo manejan los chinos, ellos lo manejan de la forma al revés a la que nosotros la manejamos. Para nosotros, por ejemplo, un rojo es parar, para ellos un rojo es actuar, ¿sí? Nosotros para un verde es hacer, para ellos en cambio es parar, ¿sí? Entonces ellos manejan esa ideología casi diferente a la de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando ustedes estén ahí, les van a explicar también eso y ahí ustedes ya van a saber, bueno, ese sistema se maneja de esa manera. Ahora, ¿qué pasa en el momento que el sistema de control escala ya la forma automática ya no pasa y ya la sale la alerta roja? Ahora ustedes deben ingresar los valores para decirle a ese programa que el actuador debe funcionar ya, en ese momento. En el caso de que por A o B razón, que ya es casi ya la última opción, ya de lo último, cuando ya no funciona ya el sistema de control de escala, ahí es cuando ya se llama, ya sea por medio de walkie-talkie, celular, lo que sea, y se informa ya al operador que vaya y haga la apertura ya manual de esa válvula, ¿sí? Pero para llegar también a un sistema de control de escala, ya que lo verán después, hay un sinnúmero de fases. Hay lo que son las redes de campo, hay lo que son las redes de computación, hay las redes de lo que son las perturbaciones de ruido, hay también la configuración de PLC para que funcionen con los sensores, para que funcionen con los actuadores. Es un sinnúmero de cosas que hay que llegar para tener el conocimiento a eso, ¿sí? Ustedes ya, como les digo, es mi materia que recién están ustedes conmigo viendo lo que es la base. Entonces yo lo que ya desde ahorita les estoy ya dándole una noción de cómo funciona esto. Ya en los siguientes semestres irán viendo ya las materias específicas en donde ya irán saliendo de esas dudas. Habrán compañeros que ya ahorita estarán trabajando ya en área y sabrán de lo que yo ya les estoy hablando, porque ya bajo la experiencia, bajo su trabajo, lo viven ya a diario y lo están palpando ahí, ¿sí? Entonces, justamente lo que hago yo con esta materia es darle la introducción a lo que verán ya a futuro o a lo que la parte teórica de lo que muchos ya en la parte del campo lo están realizando, ¿sí? Entonces, esto un poquito más o menos para explicarle cómo trabaja la estructura de decisión anidada. Seguimos. Aquí me hablan justamente sobre cómo trabaja lo que es la estructura de selección anidada y cuando ya pasamos a una sentencia if inline. Bueno, esta parte de aquí no voy a entrar mucho a detalle, ya que esto es meramente ya programación neta. Bueno, me queda también menos de 5 minutos. Ya que me dice, esta estructura implementa un if en una única línea de condición de código que funciona así. El resultado de la condición, expresión 2 puntos, expresión 2 puntos. Si la condición resulta verdadera, el if inline retorna la expresión ubicada entre sí. Bueno, en pocas palabras, se va a guardar en esta variable resultado el valor que se va a obtener, ¿sí? Y la condición es, por ejemplo, si es mayor o menor. Si la condición es verdadero, se va a tomar el valor de la expresión 1. Pero si es falso, en cambio va a tomar la expresión 2, ¿sí? Tal cual como lo hemos visto anteriormente, sino que esto se lo traduce en la forma de la programación, ¿sí? Seguimos. Aquí está la parte, por ejemplo, justamente cómo funciona el if inline. Si se dan cuenta, es una estructura anidada, pero en cambio estamos trabajando ya con un operador que vimos en antes, ¿cierto? ¿Qué operador es este? El AND, o el operador producto, ¿cierto? ¿Qué significa? Que si esta condición y esta condición se cumplen, si esto es verdad, hace esto. Pero si esta condición no se cumple, en cambio hace aquello, ¿sí? En este diagrama de flujo, si se dan cuenta, no me dice si es verdad o es mentira, o es falso, ¿cierto? Pero yo sé que en este diagrama, en cambio, la verdad o el verdadero va a la izquierda y el falso de acá. En cambio, en el diagrama anterior que vimos, en el diagrama de flujo, acá sí me decía falso verdadero, ¿sí? Y acá vemos cómo se trabaja ya en la programación en C. Miren cómo trabajamos. Ya se ingresa
Es decir, bueno, primero se utiliza o se llama la función sdo.h, que es para poder trabajar con los comandos de print, que es para mostrar información, y el scan, que es en cambio para tomar información. ¿Se acuerdan que les he hablado de 3 variables que se iba a ingresar y también 3 variables en donde se va a mostrar el resultado, ¿cierto? Si yo estoy utilizando la variable a, b y c, mayor, medio y menor, ¿qué pasa? Debo de yo primero declarar la variable. ¿Cómo la declaro? Aquí arriba. ¿Qué era un int? Estamos ahorita revisando la primera diapositiva, ¿cierto? La primera diapositiva era un tipo de valor. ¿Qué es un tipo de valor int? Es un tipo de valor entero. Entonces, el valor a, b, c, mayor, medio y menor, ¿qué me va a guardar? Un valor entero. ¿Sí? Y luego viene la comparación y comienza a realizar ya lo que es la programación. Bueno, acá ya son macros, esto lo vamos a pasar por alto. Aquí en cambio genera una función, un define, ¿sí? Y lo que hace es este código que se lo utilizaba de manera privada, como lo ven aquí de manera privada, ya lo lleva de una manera global, que es por medio de un define, ¿sí? Y ya después hace el llamado a esa función por medio del max a, b. Eso igual ya después ustedes lo verán ya en la programación estructurada. Yo ahorita le estoy dándole una introducción a eso de ahí, ¿sí? Pero para llegar a ese punto, primero deben de declarar siempre las variables. Bueno, antes de que se nos corte la clase, la videollamada, vamos a cerrar la videollamada y nos vamos a conectar con la segunda hora, por favor, ¿sí? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.